Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy venimos a hablar del asesinato del Dr. Brian Stidham. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. Este caso comienza la noche del 5 de octubre del 2004. El Dr. Brian Stidham da una breve clase de medicina a un grupo de estudiantes en su despacho donde comieron pizza y bebieron algo. Después, cuando acaba la clase, pone la alarma de su móvil a las 7:26 para el día siguiente y se va al aparcamiento a coger su coche para irse a casa. 3 horas después, alguien llama al 911 desde el aparcamiento de la oficina del Dr. Brian Stidham. Unas fuentes dicen que fue el equipo de limpieza y otras que fue Cristina Rotella, una masajista. La llamada decía que había un hombre tirado en el suelo de un aparcamiento, un hombre que llevaba gafas y que por más que se le llamaba no respondía, que alrededor de su cuerpo había muchos papeles. Cuando la ambulancia llega al lugar del aviso, el Dr. Brian ya lleva muerto varias horas. Tenía marcas de rasguños, de cortes por todo su uniforme y también tenía una herida enorme justo por encima del cuello del uniforme. En el bolsillo de sus pantalones estaba su cartera, con su identificación y con el dinero. Esto hace que los investigadores duden si realmente esto ha sido un asalto, si el motivo de que este hombre esté muerto ha sido un robo. Aparte, el coche del Dr. Stidham no estaba en el aparcamiento. Lo que se encuentran en el aparcamiento, a unos cuantos metros del doctor, es un trozo de pizza. Esta pizza fue analizada más tarde en el laboratorio y los resultados dieron que había ADN del Dr. Brian Stidham. Como este trozo de pizza tiene ADN del doctor, pero hay una distancia quizás bastante considerable entre el trozo de pizza y el doctor, lo que los investigadores asumen es que el doctor venía comiendo ese trozo de pizza, lo apoyó en el capó del coche para poder abrir la puerta cuando es agredido, cuando es asaltado por otra persona. Esta persona, cuando consigue reducir al doctor, se mete en el coche y al arrancar, en algún volantazo o en algún giro, pierde la pizza que está en el capó y cae a unos metros del doctor. Por desgracia, en el aparcamiento no había testigos oculares, ni siquiera había cámaras de seguridad. Tampoco era una zona que se viera desde la calle y para colmo tenía muy poquita iluminación. La policía intenta ponerse en contacto vía telefónica con la mujer del doctor. La llaman a su casa, pero nadie responde. Y como esta mujer no responde, se presentan en su casa. Llaman a la puerta y tampoco obtienen respuesta, por lo que toman la decisión de entrar en el domicilio y se encuentran a la mujer del doctor durmiendo profundamente en su cama. Cuando la policía la despierta, lo primero que esta mujer dice es: ¿han disparado a mi marido? A pesar de que esta respuesta es muy rara, muy extraña, más adelante averiguan que esta mujer no ha salido de su casa durante toda la noche y que estuvo a cargo de sus 2 hijos, los 2 hijos que tenía con el doctor, que no se movió de casa y que aparte había tomado somníferos para poder dormir esa noche. Por eso ella quizás, por la mezcla de las pastillas que se tomó para dormir y la confusión al despertarse de repente de tener a la policía consigo, fue por eso que contestó de esa manera. Automáticamente ella queda descartada de la investigación. Algo que le llamaba la atención a la policía es que normalmente en los robos de coches no suele salir lastimado y mucho menos muerto la persona, el dueño del vehículo. Normalmente los amenazan con una pistola o con un arma blanca y se llevan el coche. En este caso, no solo le habían atacado, sino que le habían matado. De hecho, los resultados de la autopsia del Dr. Stidham decían que había sido una agresión muy violenta, que tenía 15 puñaladas, lo que le hizo pensar a la policía que ese ataque había sido realizado por algún conocido del doctor. Así que comienzan a pensar que el objetivo real era matar al doctor, que el hecho de que se llevaran el coche era para fingir un robo, para armar una escena. Como necesitan encontrar el coche para buscar en él huellas o restos de ADN, se les ocurre llamar al móvil del doctor, ya que no lo habían encontrado en la escena del crimen. Y tenían la esperanza de que se hubiese quedado en el coche. Llaman y el móvil estaba operativo,
así que pudieron rastrearlo a través de las torres de telefonía cuál era la que repetía la señal, y así localizaron el móvil que estaba dentro del coche a 9,5 kilómetros de distancia, en una plaza de coche de un aparcamiento público. Había sangre en las puertas del coche, pero cuando abren la puerta ven manchas de sangre, salpicaduras y proyecciones que no podían haber llegado hasta ahí si la puerta hubiese estado cerrada. Así que todo apuntaba a que le habían apuñalado justo cuando abría la puerta del coche. De hecho, en la escena del crimen había un rastro de sangre desde donde había estado el vehículo hasta donde descubrieron el cuerpo a unos 5 metros. Los investigadores lo denominaron como un ataque intenso, que es un ataque repentino y por sorpresa que oscilaría entre 60 segundos y 1 minuto. Por desgracia, el coche no tenía huellas dactilares útiles ni dentro ni fuera. Hallaron algunos cabellos y algunas fibras, pero nada condujo a personas externas a la familia del doctor. Como no tienen ninguna prueba, no encuentran nada en el coche, empiezan a buscar en los pacientes del doctor. Y no encuentran a ningún paciente ni a ninguna familia que estuviesen enfadados con él, que tuviesen algún motivo para vengarse de él. Así que siguen investigando un poquito más hacia atrás en el pasado del Dr. Stidham. Y se encuentran una gran sorpresa. Antes de seguir con el caso, vamos a hablar un poquito de quién era Brian Stidham y cómo se encuentra en su camino a la persona que le quita la vida. Después regresaremos a cómo la policía llega hasta esa persona y cuáles son las resoluciones, las conclusiones y las penas. Brian Stidham nace el 13 de agosto de 1967 en Longview, Texas. Fue hijo de Mac y Joyce Stidham. Brian siempre quiso ser médico y trabajar con niños. En 1990 comenzó a ir a la Facultad de Medicina de Harvard y se graduó en 1993. Después se mudó a Dallas, donde ingresó en un programa de residencia en el Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de Texas. Un año después pasó a oftalmología. Mientras estaba en Dallas, comenzó a salir con su vecina, Daphne Herding, y en 1997 se casaron. Juntos se mudaron a Indianápolis, donde Brian consiguió una beca en oftalmología pediátrica y estrabismo en adultos en la Universidad de Indiana. En 1998 regresaron a Texas y Brian se une a la Facultad del Centro de Ciencias de la Salud en la Universidad de Texas en Houston. En el año 2000 nace su primer hijo, Alexander Brian, y en el 2003 nace su hija Catherine Elizabeth. Cuando nace su hija, ya se habían mudado a Tucson. En 2001, el Dr. Brian Stidham respondió a un anuncio que un doctor llamado Bradley Swithard había publicado en una revista especializada. En este anuncio se buscaba a alguien para cuidar a pacientes pediátricos en una consulta de oftalmología en Tucson. Esta consulta era del Dr. Bradley, la misma persona que había puesto el anuncio. El Dr. Brian comienza a trabajar en noviembre del 2001, haciéndose cargo del área de oftalmología pediátrica. En diciembre de ese mismo año, es decir, un mes después de comenzar a trabajar, la DEA, Administración de Control de Drogas, allanó la oficina del Dr. Bradley y fue acusado por un gran jurado de 77 cargos por obtención ilegal de medicamentos recetados. Después de esto, Brian decide abrir su propia consulta de oftalmología y como al Dr. Bradley le habían quitado su licencia para ejercer, se lleva a parte de los clientes del Dr. Bradley a su nueva consulta. ¿Quién era Bradley Sworth? Este hombre nace el 14 de enero de 1965 en Brooklyn, Nueva York. Fue hijo de Henry y Lois Sworth. Se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester en 1991 y se casó con Joan Samuels en Nueva York 4 días después de su graduación. Más adelante, juntos, tuvieron 3 hijos. Trabajó en un hospital en Pittsburgh, Pensilvania, antes de mudarse a Tucson. Un año después, cuando finalizó su contrato en Tucson, fue denunciado por violar un convenio restrictivo cuando abrió su propia clínica a pocos metros de distancia de donde había trabajado.
Las dos partes llegaron a un acuerdo extrajudicial y el grupo Phoenix, para el que trabajó, dijo que su comportamiento había sido obsceno y abusivo. Desde principios del 2001 hasta 2004, mantuvo una relación extramatrimonial con la madre adoptiva de uno de sus pacientes y desarrolló un problema con las drogas cuando en 2000 tuvo que empezar a tomar Vicodin por un dolor crónico que tenía en la espalda y la mandíbula. También se volvió adicto al Ritalin, estimulante del sistema nervioso central que se utilizaba para el TDAH y la narcolepsia. Por suerte o por desgracia, sé lo que es la medicación para el TDAH y esa medicación en las personas que sufren ese trastorno evidentemente les calma, les relaja, les despierta, les ayuda a prestar atención. Pero eso es una metanfetamina. Por lo tanto, una persona que no sufre ese trastorno lo único que hace es alterarle y tener su sistema nervioso alterado. Durante 2 meses de verano, en 2001, la fiscal del condado de Pima, Lourdes Salomón López, permitió que Bradley usara su nombre para conseguir de manera fraudulenta recetas de hidrocodona, un medicamento para el dolor. También expedía recetas a nombre de una de sus trabajadoras de la oficina, Laura Espinosa. Esta retiraba la medicación de la farmacia y se la daba a él. En octubre de 2001, 2 agentes de la DEA entrevistan a López, a la fiscal, como parte de la investigación criminal hacia Bradley. A pesar de que la DEA le dijo a la fiscal que todo era confidencial, ella no tardó absolutamente nada en hablar con Bradley y de contarle que le estaban investigando. Más adelante se descubrió que es que ambos mantenían una relación sentimental. En diciembre de 2001, como hemos dicho antes, la DEA allana la oficina de Bradley Swartz. En septiembre de 2002, un gran jurado emite acusaciones de 77 cargos relacionados con la manipulación de medicamentos recetados a 2 pacientes, a la fiscal y a su empleada. Cuando esto pasa, la mujer de Bradley le pide inmediatamente el divorcio. Y en noviembre de 2003 fue puesto en libertad condicional. En libertad condicional por 5 años. Se lo impuso la Junta Médica de Arizona. Se le prohibió escribir recetas de narcóticos, que se presentara ante la Junta todos los días y se le sometió a pruebas de drogas aleatorias. Aparte, tuvo que asistir a rehabilitación durante ese año. Y es en el 2004 cuando se compromete con la fiscal, que le ayuda a conseguir los medicamentos fraudulentamente. Vamos a volver a la investigación. Ya sabiendo quiénes son estas 2 personas y la unión que tenían, vamos al momento en que la policía, al indagar en el pasado del Dr. Bryan, se encuentra con el Dr. Bradley. Cuando averiguan todo el historial sucio del Dr. Bradley, se ponen en contacto con él. Pero él tiene una coartada. El día del asesinato y a la hora del asesinato está cenando con su novia en un restaurante y tiene decenas de testigos. Esta novia, hay que decir, que la conoce por internet, que llevan solo 2 citas juntos, pero ya le había pedido matrimonio. A pesar de que tiene su coartada muy bien armada, la policía no se lo cree, la policía no se convence y decide hablar con la novia de Bradley. La novia le cuenta a la policía que durante la cena que tuvo con Bradley esa noche, recibe una llamada de una persona llamada Bruce. Esa misma persona que llama por teléfono se une luego a ellos en la cena más tarde. Bradley le explica a la novia que ha conocido a Bruce en una de las reuniones de rehabilitación. Algo que le llama la atención a esta mujer porque esta persona cuando llega a la mesa se pide una cerveza. Todo esto ocurre a las 20:30, a las 8:30 de la tarde, una hora después del asesinato. La novia le sigue contando a la policía que en un momento Bradley le pregunta a Bruce ¿qué tal su uniforme de médico? Y Bruce contesta, bien, ha funcionado bien. La mujer le pregunta a Bruce que por qué motivo había llevado un uniforme de médico. Y la respuesta que le da es que lo había utilizado para montar a caballo. Algo súper normal. Para montar a caballo, ponerte un uniforme de médico. La policía analiza el registro de llamadas del Dr. Bradley y descubren que había recibido una llamada desde la cabina de una tienda media hora antes del asesinato. Esa tienda está a poco más de 100 metros de donde se asesinó a Brian Stidham. La dependienta le cuenta a la policía que el hombre al que atendió iba vestido con uniforme de cirujano y que le había explicado que estaba haciendo esas compras porque iba a un lugar, iba a una reunión donde se iba a comer pizza y a él no le apetecía. Fue curioso para la policía que tuviese ese comentario
cuando sabían que en la reunión del Dr. Bryan con los chicos de medicina estaban comiendo pizza. Y a la media hora del asesinato, el Dr. Bradley recibe una llamada desde una cabina que se encuentra al otro lado de la calle de donde habían encontrado abandonado el coche del Dr. Bryan. Así que la policía, con toda esta información, se centra en encontrar a este tal Bruce y van a la consulta del Dr. Bradley a ver si hay alguien en sus pacientes, en sus historiales, que tenga el nombre de Bruce. Es así como encuentran a Ronald Bruce Bigger. Este hombre llega a la consulta del Dr. Bradley por una pelea que tuvo donde sufrió una herida en el ojo que necesitó de curas. Ronald Bruce Bigger era un conocido de la policía. Había estado en la cárcel por delito de drogas, fraudes y en ese momento estaba en libertad condicional por falsificación. Estaba desempleado, no tenía ingresos, ni coche, ni teléfono, ni siquiera una residencia donde quedarse, y era drogadicto. Al día siguiente del asesinato del Dr. Bryan, hay personas que dicen haber visto a Bruce con un fajo muy grande de billetes de 500 y 100 dólares, y que él iba diciéndole a la gente que había conseguido 10.000 dólares. Las cámaras de vigilancia mostraban al Dr. Bradley cambiando ese mismo día un cheque por efectivo por 10.000 dólares. Gracias a esto, la policía pudo arrestar a Bruce a las afueras de Tucson y unas horas después arrestan al Dr. Bradley Sworth. A pesar de que los habían arrestado, la fiscalía tenía un problema muy grave y era que no había arma homicida, no había testigos y no habría pruebas forenses. Todo eran teorías y pruebas circunstanciales. Así que los investigadores toman la decisión de volver a revisar el coche. En esta ocasión tuvieron más suerte. Después de analizar 60 muestras en el laboratorio, dieron con una, la muestra LX39, extraída del botón del aire acondicionado. Esta muestra tenía más de 2 picos, lo que indicaba de manera inmediata que había más de un donante de ADN en la muestra. El pico largo de la muestra LX39 era el principal donante, el Dr. Bryan Stidham. El pico menor procedía de células epiteliales microscópicas, una muestra tan pequeña que era difícil de medir. El pico principal provenía de la sangre y el pico pequeño era un ADN por contacto. Este ADN se extrae de muestras epiteliales que quedan cuando alguien toca un objeto. Lo que los forenses pensaban era que Bruce Bigger había usado guantes en el momento del asesinato, por eso no había huellas ni restos forenses de él en el coche, pero pensaron que mientras iba conduciendo se secó el sudor con la mano y acto seguido tocó el botón del aire acondicionado. Y a pesar de llevar guantes, si tú te tocas la frente y tocas otro objeto, estás dejando muestras en ese objeto. Con todas las pruebas circunstanciales que tenían y esta pequeña prueba forense, consiguieron llevarles a juicio. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Y ambos se declararon inocentes. El juicio del Dr. Bradley Sworth comenzó en marzo de 2006. Se le proporcionó un abogado defensor designado por el tribunal. Durante el juicio, muchas personas, novias, amigos y compañeros de él subieron a declarar y confirmaron el odio que Sworth le tenía a Bryan. Fue sentenciado a 25 años de cárcel. Su juicio duró 2 meses y el jurado tardó 5 días en dar su veredicto. El juicio terminó el 2 de mayo de 2006. Por otro lado, el juicio de Bruce Bigger tardó un año más. Comenzó el 14 de marzo de 2007. La abogada de Bruce intentó demostrar que fue el Dr. Bradley quien mató físicamente al Dr. Bryan. Algo que era imposible porque el Dr. Bradley estaba físicamente en un restaurante con su novia y con mucha más gente alrededor. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo que se sabe hoy en día del Dr. Bradley es que ha aparecido en varios titulares desde su encarcelamiento. En 2009 dijo que fue atacado en varias ocasiones por los reclusos de la cárcel. Sufrió lesiones en las cuencas de sus ojos y en los conductos lagrimales, y sufrió daños nasales y fracturas faciales que necesitaron cirugía plástica. Su visión quedó dañada permanentemente. Él, junto a su abogado, intentó demandar al estado de Arizona por $750.000, y un recluso
fue condenado por agresión agravada por golpear al Dr. Bradley. La viuda del Dr. Brian Stidham presentó una demanda por muerte por negligencia en 2005 contra el complejo médico donde su marido fue asesinado, alegando las malas condiciones del complejo. Oscuridad, la falta de cámaras, todas estas cosas habían ayudado al asesinato de su marido. Ganó la demanda, pero no se sabe la cantidad que consiguió. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que no conocierais el caso, porque al final es lo que yo intento normalmente, que el caso no esté muy mediatizado, que no esté muy ya gastado en YouTube. Sí que es cierto que hay algunas personas que me sugieren algunos casos, pero una vez que me meto en YouTube y pongo los nombres o pongo el caso en sí, porque hay veces que es por el nombre del asesino, por el nombre de la víctima, a veces ponen títulos diferentes, pero te llevan hasta ahí. Cuando el caso está muy mediatizado, está muy ya usado en YouTube, no me gusta. No me gusta por el simple hecho de que hay muchos canales que se dedican a esto. Bueno, hay muchos canales que se dedican a todo en general, ¿no? Pero como nosotros hablamos de esto, pues esto. Hay muchos canales con muchísimos suscriptores y yo me doy cuenta de que se repiten mucho los casos. Yo entiendo que hay veces que son la actualidad o que son muy destacados esos casos y al final pues rentan, ¿no? Subir esos casos y tal. Pero a mí no me interesa. Yo tengo mi trabajo, esto lo hago porque me gusta. Si el día de mañana, por suerte, yo llego a los 1000 suscriptores, los paso y puedo medir la monetización, me parece genial. Yo voy a seguir en mi misma línea. No me gusta subir casos que están muy mediatizados o que todo el mundo está subiendo de manera masiva o que están muy gastados, o como el Hotel Cecil, por ejemplo, una persona me lo dijo, y hay 800 vídeos del Hotel Cecil y como eso muchísimas cosas más. A menos que sea un tema que a mí me apasione, que yo pueda aportar algo, o mi manera de explicarlo, de narrarlo, algo que pueda aportaros a vosotros más de lo que ya hay en YouTube, que es mucho. Y es por eso que procuro traer casos que no estén muy gastados, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y después de todo este rollo que os he metido, porque aunque parezca mentira y yo me meta poco en la introducción del caso, soy una persona que habla muy mucho, hablo muchísimo, muy rápido, que ha habido un suscriptor que me ha dicho que por favor a ver si puedo hablar un poquito más despacio en los casos. Si me estás viendo, que sepas que lo tengo en cuenta. Si te das cuenta, luego yo, mi forma natural de hablar es así, taladradora, proceso muy rápido y hablo muy rápido, pero estoy intentando en los casos ir más despacio, vocalizar mejor, que llegue la información mejor. Si hay alguien que el hecho de que yo hable tan rápido le sature un poco con la información tan rápido, yo procuro o intento adaptarme a todo y sin problemas, a menos que sea algo raro o extraño, por ahí no paso. Pero bueno, por lo demás ya me he vuelto a enrollar, ¿ves? Es que ya me he vuelto a enrollar, así que nada, os dejo por aquí como siempre la triada, carita para suscribirse, campanita para que lleguen todas las notificaciones, el dedito para arriba si nos gusta este tipo de casos, o este caso en particular. Yo os dejo por aquí, por estos lares, un vídeo, una lista de reproducción, por si queréis seguir por aquí. Yo por lo demás me despido y nos vemos en el siguiente caso. Chao.